nos enseñó a nosotros y nos trajo el negocio, que es lo más importante, que es lo que debemos hacer los empresarios, porque muchas veces el empresario se enfoca en su proyecto, el niño no se enamora de su proyecto, entonces cuando ya él quiere que él venga a asumir la responsabilidad, el niño no le gusta el proyecto porque no lo vivió desde niñez. Bueno, fíjate que yo entendí cuando era apenas un adolescente que la educación es la base del desarrollo. Cerrábamos a las 12 y abríamos a las 2. En ese horario íbamos a jugar pelota, íbamos a jugar basquetbol, pero entonces a las 2 teníamos que estar en el negocio. Bienvenidos nuevas vez más, equipo, a su sección de las 7 preguntas. En el día de hoy estamos en el municipio Las Guaranas. De verdad que para mí es un placer conocer cada vez más parte de mi país, donde nosotros conocemos gente trabajadora, humilde y de mucho, diríamos, de mucha emoción, de verdad, me da mucha emoción. En el día de hoy tenemos al señor Manuel Almanzar, una persona que en la comunidad de Las Guaranas del municipio, un municipio de San Francisco de Macorís, pues ha sido una persona de referencia, una persona de éxito. Y hoy, en las 7 preguntas, estaremos conociendo su historia. Bienvenido, Manuel, ¿cómo te sientes? Muchas gracias, gracias a ustedes por desplazarse hasta este municipio. Es un placer y un honor para nosotros recibirlo en nuestras instalaciones. Es un gusto y gracias por esa gran iniciativa que están llevando a cabo. Bien, Manuel, mira, esto se trata de una entrevista donde tú nos muestres, pues, qué tanto, cómo fue tu desenvolvimiento, el proceso del proyecto Almanzar y todas esas adversidades y éxitos que ustedes han tenido, que nos los cuenten en pocos minutos, para que sirva de referencia a aquellos jóvenes que van a ver esta entrevista y que de alguna manera se identifican contigo, tanto en la comunidad, en el municipio, en la provincia y otros países, pues que lo puedan ver. Y la primera pregunta es, ¿quién es Manuel Almanzar desde su niñez? Bueno, fíjate, Manuel Almanzar es hijo de los señores Arcadio Almanzar y María Altagracia Recio Almanzar, dos señores de altamente, personas muy entregadas por su familia, sacrificadas, de las personas que dejaban de comer para que sus hijos tuvieran la alimentación y la educación también, que es lo más importante que nos han demostrado y nos han enseñado. ¿Cómo pudieras decirnos cómo transcurrió tu niñez? ¿Fuiste un niño que siempre estuviste trabajando? ¿Fuiste un niño que creciste en un ambiente donde siempre te dieron las cosas? ¿Fuiste un niño donde tus padres te inculcaban el trabajo? Cuéntanos cómo fue esa niñez. Bueno, yo en el caso mío la niñez no fue tan común porque nosotros teníamos algo que nuestros padres nos inculcaban el trabajo, pero sobre todo lo primero era la educación y el estudio. Y entonces siempre se enfocaba, mi papá hace muchos años dejó de estudiar porque en aquel entonces las circunstancias eran un poquito mucho más precarias. Sin embargo, él se ha preocupado porque nuestros hermanos y yo, un servidor, también estudiemos. Incluso yo recuerdo que hace un tiempo yo quería dejar la universidad, hace muchos años ya, porque ya tengo ya 12, 15 años que terminé, y él no quiso que yo la dejara. Entonces yo la quería dejar por excusa para estar trabajando, pero entonces él me dijo, no, usted no me va a dejar la universidad, usted va y cojan que sea una materia, se mantiene activo, pero no me deje la universidad, porque siempre fue un sueño en él que sus hijos fueran profesionales. Él de hecho, ya después de 50 y pico de años, terminó la primaria, terminó el bachillerato, incluso inició a estudiar Derecho en Moapa, que tuvo alguna circunstancia, como él ya había tenido tantos años que no estudiaba, entonces se presentó un inconveniente, como tanto se presentan en las universidades, y eso troncó un poquito esa parte, entonces desistió de eso. O sea que tu papá es un fiel creyente de la educación. Totalmente, de hecho te digo que papi es una persona, es el creador, el arquitecto de todo este proyecto que hoy vemos aquí como Grupo Almanzar. Iniciando desde niño, papi, por ejemplo, empezó a trabajar desde que tenía 13 años con una gran responsabilidad y es una persona muy honesta y muy seria en su labor.
Incluso él empezó trabajando con algunas personas, que fue un hermano que lo trajo aquí, porque él es de Guanábanos, Hermosén, Cayetano, esa zona por ahí. Entonces lo trajo un hermano que ya tenía unos años trabajando aquí, después se enamoró de la ciudad, evidentemente, ahí conoció a mi mamá también, que es oriunda de aquí, del mismo municipio. Y hace ya casi 50 años que mi papá está trabajando en el proyecto del supermercado Almázar. Claro, eso empezó, tú sabes cómo se inicia, paso a paso. Tú sueñas en grande, pero para tú lograr esos sueños hay que trabajar y hay que enfocarse en lo que se quiere. Papi empezó, por ejemplo, ya a trabajar de manera independiente por el 1985. Empezó con un colmado, pero una persona muy emprendedora, muy visionaria. Entonces, ya en 1992, a ese colmado ya bien grande, ya vendía al por mayor y le agregó un departamento de ferretería. Ya con el tiempo fue agregando cosas y como tú ves, este gran sueño inició desde pequeño, pero con una laboriosidad y una persona tan proactiva como mi padre, y además que nos enseñó a nosotros y nos trajo el negocio, que es lo más importante, que es lo que debemos hacer los empresarios, porque muchas veces el empresario se enfoca en su proyecto, el niño no se enamora de su proyecto, entonces cuando ya él quiere que él venga a asumir la responsabilidad, el niño no le gusta el proyecto porque no lo vivió desde niñez. Nosotros estamos aquí desde que tenemos 7 y 8 años trabajando, todos mis hermanos, gracias a la oportunidad que nuestros padres nos han brindado. Por eso tú decías que te enamoraste tanto del proyecto que quería dejar la educación. Correctamente. ¿Y qué tú dices del día de hoy si hubiera dejado la educación? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, fíjate que yo entendí cuando era apenas un adolescente que la educación es la base del desarrollo. Y un país sin educación es un país que no va para ningún lado. Entonces, ahora entiendo que si hubiese dejado la educación, quizá hoy no hubiese podido estar liderando esta empresa, ya con más de 60 empleados, con múltiples departamentos. O sea que la educación es importantísima, es vital. Para el desarrollo. Para el desarrollo de los pueblos. Cuando nosotros estamos con nuestros padres, no necesariamente tenemos que coincidir con sus ideales. En el caso tuyo sí fue. Correcto. Y eso ayudó a que el proyecto pudiera continuar con el legado. Correcto. Que eso es importante. Ahora, ya cuando empiezas a asumir responsabilidad, ya entre los estudios y el trabajo que tanto te gustaba en ese momento, ¿cómo tú pudiste pues mantenerte y demostrarte a ti, primero que nada, que tú podías hacerlo? Bueno, en realidad fue un asunto primero, tuvo que surgir la experiencia de papi y la idea de que no dejara el estudio, y evidentemente ya con los años fui descubriendo que era importante y que era necesario el aprendizaje y la preparación académica para poder llevar en mis hombros este proyecto. Mientras tú estuviste trabajando y estudiando, ¿te acuerdas algún sacrificio que a ti te gustaba hacer o alguna cosa que a ti te gustaba hacer que tuviste que dejarla de hacer por estudiar? Bueno, de hecho, yo siempre fui o soy un abanderado de los deportes, una persona muy apasionada con el deporte, y desde niño evidentemente me gustaba mucho el béisbol, pero cosas que no podíamos hacer. De hecho, nosotros, mis hermanos y yo también, que somos 4 hermanos y una hembra, somos 5, cuando al mediodía que cerrábamos el negocio, cerrábamos a las 12 y abríamos a las 2. En ese horario íbamos a jugar pelota, íbamos a jugar basquetbol, pero entonces a las 2 teníamos que estar en el negocio. ¡Wow! Y de hecho yo realmente no pude disfrutar más de algo que me gusta y me apasiona tanto como el béisbol, porque tenía que dedicarme al trabajo y además también de los estudios. O sea que este proyecto Almanzar viene con un proceso de sacrificio de parte de ustedes como familia. Claro. Desde la concepción. Correcto. Pudiéramos decir que desde que ustedes nacieron envueltos en el proyecto, están sacrificando algo que a ustedes les gusta, por un propósito. Claro. Entonces, ya entendiendo eso, me surge una pregunta. Independientemente de la alta influencia que tú nos comentas que tu padre influyó en ustedes, Claro. tiene que haber una esencia, tiene que haber algo que es lo que como persona te mueve. Claro, claro. ¿Qué te motivó
¿qué le motivó a Manuel Almanza continuar con el proyecto y no, por ejemplo, irse a Santo Domingo o irse a Santiago o emprender un proyecto independiente? O sea, Claro. ¿qué te motiva a continuar el proyecto? Bueno, fíjate que fue tanto el esfuerzo que yo veía que papi hacía por desarrollar el proyecto y como él lo disfrutaba y lo vivía. Entonces eso fue creando en nosotros también esa misma expectativa. Entonces nosotros, él nos involucra en el proyecto y nos hace parte del proyecto. Entonces eso es vital para nosotros, entonces poder seguir esforzándonos. De hecho te digo, mira, que es un sacrificio tan fuerte que por ejemplo nosotros, 5 hijos y papi en el proyecto, que estamos hablando ya de más de 200 años de trabajo, si lo sumamos, los años míos, Oh, sí, los claro. años de mis hermanos, los años de mi papá, que son 50, son más de 200 años de trabajo y esfuerzo. Y un trabajo y un esfuerzo bien tesonero. Una persona, por ejemplo, que es 100% por la línea, que tú no le puedes buscar, como quieren decir a veces la gente, de la quinta pata del gato, no, no. Es una persona que tú no puedes buscarle nada negro, porque es una persona que siempre actúa de apego a las cosas correctas. Y de hecho, mira, yo te digo a ti que cuando nosotros empezamos el proyecto, cuando éramos niños todos, nosotros, por ejemplo, trabajábamos, después que cerrábamos el negocio, cerrábamos a las 11 a las 12 de la noche, nos íbamos a fregar botellas, a exprimir limones y a hacer maví, como lo llamaban. Aquí hacíamos un maví muy popular aquí en la zona, que en estos tiempos de calor nosotros llegamos a vender hasta 60 bocales de maví. Wow. Y nosotros nos acostábamos a la 1 y a las 2 de la mañana exprimiendo limones, fregando botellas. Ha sido un esfuerzo y un sacrificio de toda la familia, pero ha valido la pena porque ese esfuerzo ha venido a traer desarrollo a nuestro municipio de Las Guaranas, evidentemente, para poder servir a nuestra gente, que es lo más importante y lo más valioso. ¿Qué es lo que más te gusta del negocio? El servicio, cómo servir a la gente, ese trato que nuestro padre nos ha enseñado a darle a la gente, el valor que tiene el ser humano. Eso es lo que más me impulsa y nos motiva, porque tú sabes que dentro de estos proyectos siempre surgen muchas adversidades. Tú a veces, tu ánimo no está tan bueno, pero cuando tú llegas al negocio, que tú empiezas a ver tus colaboradores, que empiezan a llegar tus amigos, tus clientes, entonces eso te motiva a tu seguir. Y eso hace que tu día, al principio quizás no parecía que estaba de buen ánimo y después termina con el ánimo arriba, como decimos. En el proceso de delegar, de traspasar, se toman en cuenta varios factores. Claro, Que la persona la muestra en el camino. claro, claro. Como es evidente, tu padre ha sido una persona que lo ha guiado a todos ustedes por un buen camino. Correcto. Y es la persona que se ha encargado de identificar ciertas aptitudes en cada uno de ustedes. Correcto. En el caso de Manuel, ¿qué entiendes que fueron esas, diríamos, acciones o elementos que demostraste que tu padre o tu familia decidió confiar en ti para darte la oportunidad ya definitiva que tú controles, que puedas administrar? ¿Cuáles fueron esas cosas que tú entiendes que ellos vieron en ti para darte esa oportunidad? Bueno, yo pienso que lo vital que yo vi en mí fue el emprendedurismo. De una persona muy emprendedora y que siempre me gustaba estar pendiente de agregar nuevas áreas para que el negocio estuviera más completo. Entonces eso, evidentemente, acompañado de una buena disciplina en el cumplimiento de mis horarios, en el manejo de mis funciones, eso ha hecho que ellos también tengan plena confianza en mí, como los demás hermanos también nuestros. ¿Qué tuvo que aprender Manuel una vez le dieron las herramientas? Bueno, diríamos, le dieron la oportunidad, porque Claro. las herramientas a veces uno tiene que buscarlas. Claro. Pero, ¿cuáles fueron esas cosas que tuvo que aprender Manuel para entender el negocio de verdad? Bueno, fíjate, tú sabes que yo tuve la suerte y la dicha que, por ejemplo, no tuve suerte en el negocio solo, sino que mi papá, como un gran emperador, siempre se mantuvo con nosotros y siempre nos iba guiando. Entonces, cuando había cualquier adversidad, pues nos reuníamos, tomábamos las mejores decisiones para que el negocio estuviera marchando de manera positiva. ¿Cómo ha podido Manuel lograr compaginar el grupo Almanza, la responsabilidad que lleva el día a día del negocio con las relaciones familiares? Bueno, esa parte a veces la familia se sacrifica un poco, porque lamentablemente hay un día que tú quieres ir a celebrar el cumpleaños con tu esposa, pero ese día también tú tienes una responsabilidad con el negocio, con tus clientes, con tus colaboradores. Entonces hay que mantener un equilibrio. Pero hemos podido manejarlo bien porque una de las cosas más valiosas que podemos tener es la familia. Y sin embargo es una de las cosas también que nos ha ayudado
cómo papi valora a la familia y cómo se saca el momento y el espacio oportuno también para compartir con ella y para relacionarnos entre todos. En el proceso de la vida, lo normal son los cambios. Sí, Eso es algo que va inherente al sí, proceso. correcto. Donde tenemos aciertos, tenemos desaciertos. Correcto. Algunas veces hacemos una planificación y la hacemos con toda la de la ley y funciona. Sí, Se desmotiva el equipo cuando no funciona. claro. Entonces, que eso a veces lo llamamos adversidades u oportunidades de aprendizaje. Sí. Para ese público que no está viendo, ¿alguna anécdota de aprendizaje que tú nos pudieras compartir que sirva para que el que esté viendo esta entrevista, aparte de sintonizarte contigo, se dé cuenta de que podemos superarlas? Pues claro. Fíjate que las adversidades muchas veces en los proyectos vienen por a veces diferencia entre el equipo. A veces hay una diferencia, entonces cuando el dirigente o el manager del equipo no sabe manejar esas diferencias, entonces suceden cosas que a veces el equipo se va a pique. Pero el dirigente con una buena capacidad y con humildad muchas veces puede resolver muchas situaciones. Porque muchas veces hay una persona que tiene una situación dentro del equipo y a veces no tiene nada ni siquiera que ver con la empresa, quizás algo familiar. Pero si tú no sabes manejarla, entonces tú vas a crear un problema mucho mayor. Cuando tú con humildad, con amor, te acercas a esa persona y en vez de recriminarla, tú te acercas y le preguntas cuál es la situación que le está pasando, por qué ha bajado su rendimiento, qué le está sucediendo. Entonces esa persona quizás lo que necesitaba era alguien que lo escuchara y desahogarse, le hace bien. Entonces cuando se desahoga, en ti ve ya un aliado y un amigo más que un compañero. Entonces ahí empieza a trabajar y entonces se saca todas esas cosas que tenía y tú también puedes orientarlo y la persona puede buscar un mejor rendimiento y eso evidentemente se va a poner de manifiesto a través de la empresa donde la cual están laboran y son parte de un mismo equipo. Claro. ¿Qué toma en cuenta Manuel para elegir una persona que va a estar a su lado como colaborador? Bueno, aquí nosotros principalmente lo que nos enfocamos es en que tenga buen trato humano con las personas. Eso es vital. Automáticamente cuando la persona viene, si tú le ves buen trato, buena armonía con uno, ya uno sabe que puede ser un colaborador que se pueda adaptar a nosotros. Porque la forma que nosotros tenemos y que venimos ya desde mi papá, es el trato con la gente, el cariño. Tú ves que mi papá llega a la empresa y eso saludando a todo el mundo, con el cariño, que el compadrito, los amigos, todo el mundo. Entonces nosotros lo que nos busca es eso, claro, evidentemente la capacidad es muy importante y la seriedad también, la referencia que podamos tener de esa persona. Pero a nosotros lo que más nos gusta es el trato, porque ya lo demás tú en el camino vas educando y disciplinando a esa persona, llevándolo al nivel que tú quieres. ¿Cuál es tu sueño a nivel empresarial? Bueno, como todo empresario, uno siempre quiere convertirse en el líder a nivel regional y a nivel nacional. Ese es el sueño de todo empresario. Y además de poder satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes de la región y seguir creciendo para poder seguir sirviéndole a nuestro pueblo de La Guaranas y a toda la región y el país. ¿Cómo tú defines el Grupo Almanza? Bueno, el Grupo Almanza podemos definirlo como un grupo de hombres y mujeres que desde niños que han dejado de ser ellos para hacer servicio, para servir a la comunidad. Un grupo altruista que nos gusta servir a la gente, que hacemos muchas obras de caridad, de bien común, pero que no andamos publicitándola, porque como dice la palabra, que lo que haga tu mano izquierda que no lo sepa la derecha. Somos una empresa de servicio, una empresa que nos tratamos todo como familia. Todo el que labora aquí es como si fuera un hermano nuestro. Aquí somos una gran familia. Un acto de humildad en toda persona es, o que demuestra la humildad de una persona más bien, es el agradecimiento. La gratitud. ¿A quién tú le agradecerías la oportunidad de estar aquí hoy como ejemplo para la comunidad de Las Guaranas? Pues bien, primero agradecer a Dios, que es nuestro omnipotente y que nos da la vida, nos da la oportunidad de ser y de crear y hacer lo que todo, sin Él nada somos. Y gracias también a nuestros padres, porque me han dado la oportunidad de seguir desarrollando este proyecto, este gran sueño de ellos y poder servir a nuestra gente también.
Y evidentemente, algo muy importante y muy valioso que tengo que agradecer sobremanera y es el apoyo de nuestros colaboradores y de nuestros clientes, que son la razón de ser de nuestra empresa. Allá afuera, y algunos de los que nos están viendo, se estarán haciendo muchas preguntas en cuanto a ideas, en cuanto a, diríamos, elementos, recursos que le faltarían para iniciar un proyecto, para emprender un proyecto. Claro. Evidentemente, se puede ver que el sacrificio es un factor común en todo lo que tú has hecho. Claro. E incluso también hasta tomando decisiones. Pero esos jóvenes que están en una edad 25, 30 años, que tienen muchas ideas en su cabeza, que están esperando la mejor condición para tomar esa decisión, Claro. ¿qué tú le dirías? Bueno, lo primero es que si tú tienes un sueño, tienes una meta, tienes que luchar por ese sueño. Y hay que trabajar fuertemente, porque nada te llega desde el cielo. Papá Dios te da la oportunidad de que tú puedas llegar hasta Él y llegar hasta lo más alto, pero tú tienes que luchar por lo que sueñas y trabajar duro. Nada se logra si tú no trabajas. La disciplina lo es todo en la vida. Si tú tienes un sueño, no esperes que te va a llegar la oportunidad del día perfecto. Solamente arranca con el sueño, lucha por lo que quieres y lo lograrás. Desde Las Guaranas, Manuel Almanza, Grupo Almanza, que con disciplina, empeño y sacrificio ha logrado mantener un legado de 50 años de su padre, la persona que le dio la oportunidad de ser hoy, pues, y demostrar que se puede. Esto fue Arriba RD. Dale.